Bienvenidos de nuevo a mi canal, tu espacio favorito para todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento turco, el chismecito de las series que nos roban el sueño, y por supuesto, esos actores que nos tienen completamente enamorados. Espero que estén todos súper bien, con energía y listos para el drama. Hoy prepárense porque venimos con un vídeo explosivo, un vídeo que honestamente, me tiene a mí también súper emocionada. Vamos a hablar de Agárrense fuerte Kerem Bürsin. Sí, nuestro querido Kerem. Y no solo vamos a hablar de él, vamos a desmenuzar un momento que ha dado la vuelta al mundo, un momento que nos ha dejado a todos con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. ¿De qué hablo? Pues de esa reciente aparición en vivo, ese directo que ha generado un torbellino de emociones y especulaciones. Ese directo que, amigos míos, nos dejó ver un Kerem mucho más vulnerable, más cercano, más humano. Vamos a analizar cada detalle, cada gesto, cada palabra. Vamos a intentar descifrar qué se esconde detrás de esa mirada, de esa sonrisa, de esas lágrimas que sí, admitámoslo, a muchos nos hicieron soltar una que otra lagrimita también. ¿Están listos para sumergirnos en el torbellino de emociones que fue este directo? Porque yo sí. Pero antes de que empecemos a desentrañar este misterio, quiero recordarles, como siempre, que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan del chismecito sano, de los análisis profundos y de las últimas noticias del mundo del entretenimiento turco, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y, por supuesto, déjenme un like gigante si les gusta lo que están viendo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, empecemos con el vídeo. Como les decía, el directo de Kerem Bürsin ha sido, sin duda, el tema de conversación de la semana. Las redes sociales se han inundado de comentarios, análisis, memes y, por supuesto, mucha especulación. Y es que, amigos míos, Kerem no es precisamente conocido por mostrarse tan abiertamente emocional. Generalmente lo vemos con una sonrisa impecable, una actitud relajada y un carisma arrollador. Pero en este directo, vimos algo diferente. Vimos un Kerem más real, más auténtico y sobre todo, mucho más vulnerable. El directo, si no lo vieron, comenzó de manera bastante normal. Kerem estaba hablando de sus proyectos futuros, de su nueva película, de su pasión por la actuación. Todo parecía fluir con la naturalidad que lo caracteriza. Sin embargo, a medida que avanzaba la conversación, comenzaron a surgir temas más personales, más íntimos. Habló sobre la presión que siente como figura pública, sobre las críticas que recibe constantemente, sobre la dificultad de mantener una vida privada en medio de tanto escrutinio. Y fue ahí, en ese punto, donde la emoción comenzó a aflorar. Kerem empezó a hablar de la importancia de la salud mental, de la necesidad de cuidarse a uno mismo, de permitirse sentir y expresar las emociones. Compartió experiencias personales, habló sobre sus propios miedos e inseguridades. Y de repente, sin previo aviso, las lágrimas comenzaron a brotar. Sí, amigos, Kerem Bürsin, el galán de galanes, el ídolo de multitudes, se mostró vulnerable, se mostró humano, se mostró real. Y eso, lejos de restarle valor, lo hizo aún más cercano, aún más admirable. ¿Qué provocó esta explosión de emoción? Esa es la pregunta que todos nos estamos haciendo. Hay muchas teorías circulando por las redes sociales. Algunos dicen que está relacionado con su vida amorosa, otros que se debe a la presión constante de los medios, otros que simplemente estaba pasando por un mal día. Personalmente creo que es una combinación de todo. Kerem, como todos nosotros, es un ser humano con sus propias luchas, sus propias preocupaciones, sus propias emociones. Y a veces la presión de ser una figura pública, de tener que mantener una imagen perfecta, puede ser abrumadora. Esa presión constante, esa necesidad de estar siempre bien, de sonreír para las cámaras incluso cuando el alma está hecha pedazos, debe ser extenuante. Imaginemos por un momento la vida de Kerem, cada paso que da es analizado, cada palabra que dice es diseccionada, cada relación que tiene es convertida en un drama nacional. No es fácil navegar por esas aguas turbulentas sin que te afecte, sin que te deje cicatrices. Además, no olvidemos que Kerem es un artista sensible, apasionado por su trabajo. Se entrega por completo a cada uno de sus proyectos, pone todo su corazón y su alma en cada personaje. Y eso inevitablemente tiene un costo emocional. Cuando un actor se sumerge tan profundamente en un papel,
cuando se permite sentir las emociones de su personaje, es natural que esas emociones lo afecten a nivel personal. Es como si absorbiera un poco de la tristeza, de la alegría, de la ira de su personaje y eso, con el tiempo, puede acumularse y generar un peso emocional considerable. También es importante recordar que Kerem ha hablado abiertamente sobre la importancia de la salud mental. Ha sido un defensor de la necesidad de buscar ayuda cuando uno la necesita, de hablar sobre los problemas que nos aquejan, de no guardarnos las emociones. Y creo que en este directo simplemente estaba poniendo en práctica lo que predica. No es fácil para una figura pública admitir que necesita ayuda, que no está bien todo el tiempo. Requiere valentía, requiere honestidad, requiere una gran dosis de autoconciencia. Pero al hacerlo, Kerem estaba enviando un mensaje poderoso a sus fans: está bien no estar bien. Está bien pedir ayuda. No estás solo. Estaba siendo honesto consigo mismo y con sus seguidores. Estaba mostrando su vulnerabilidad, su humanidad. Estaba demostrando que no es perfecto, que también tiene días malos, que también se siente triste, que también necesita llorar. Y esa vulnerabilidad, esa autenticidad, es lo que lo diferencia de otros actores que se limitan a mostrar una imagen perfecta y prefabricada. Y esa honestidad, esa autenticidad, es lo que lo hace tan especial. Es lo que lo conecta con sus fans a un nivel más profundo. Es lo que lo convierte en algo más que un simple ídolo. Lo convierte en un ser humano al que podemos admirar, respetar y comprender. Es esa conexión genuina, esa empatía que surge de la vulnerabilidad compartida, lo que hace que sus fans se identifiquen con él y lo apoyen incondicionalmente. Ahora, hablemos un poco de las reacciones. Como era de esperarse, el directo generó una ola de comentarios y reacciones en las redes sociales. Algunos se mostraron preocupados por su estado emocional, otros le enviaron mensajes de apoyo y aliento, otros simplemente se limitaron a expresar su sorpresa. Vimos hashtags como #Kerem We Are With You, #Kerem Bürsin You Are Loved, #Stay Strong Kerem inundando las redes sociales. Los fans se unieron para demostrarle su apoyo y enviarle mensajes de ánimo. Incluso algunos profesionales de la salud mental se pronunciaron, elogiando su valentía al hablar abiertamente sobre sus emociones y la importancia de buscar ayuda. Pero en general, la reacción fue positiva. La mayoría de los fans aplaudieron su valentía al mostrarse tan vulnerable y honesto. Le agradecieron por compartir sus sentimientos y por recordarles que no están solos en sus propias luchas. Muchos fans compartieron sus propias historias de lucha con la salud mental, creando una comunidad de apoyo y comprensión. Fue un momento hermoso y conmovedor ver cómo las redes sociales podían ser utilizadas para algo positivo, para conectar a las personas y ofrecerles un espacio seguro para compartir sus emociones. Hubo, por supuesto, algunos comentarios negativos, algunas críticas malintencionadas. Pero esos comentarios fueron rápidamente silenciados por la avalancha de apoyo y cariño que recibió Kerem. Siempre hay detractores, personas que se esconden detrás de un teclado para lanzar veneno y criticar a los demás. Pero en este caso, su voz fue ahogada por el amor y el apoyo abrumador de la comunidad de fans de Kerem. Y es que, amigos míos, cuando uno se muestra auténtico, cuando uno se muestra vulnerable, cuando uno se muestra humano, es difícil criticarlo. Es difícil juzgarlo. Porque todos en el fondo nos identificamos con esa vulnerabilidad, con esa humanidad. Todos hemos pasado por momentos difíciles, todos hemos sentido dolor, todos hemos necesitado un abrazo. Y cuando vemos a alguien como Kerem, una figura pública admirada por muchos, admitiendo que también tiene sus luchas, nos sentimos menos solos, nos sentimos más comprendidos. En mi opinión, este directo fue un punto de inflexión en la carrera de Kerem Bürsin. Fue un momento en el que se quitó la máscara de perfección y se mostró tal como es, un ser humano con sus propias fortalezas y debilidades. Fue un momento de honestidad brutal, de autenticidad sin filtros. Fue un momento que lo acercó aún más a sus fans y que lo consolidó como algo más que un simple galán de telenovela. Lo consolidó como un ícono, como un referente, como un ejemplo a seguir. Porque al mostrar su vulnerabilidad, Kerem estaba rompiendo con el estereotipo del hombre perfecto que se espera de las figuras públicas. Estaba demostrando que la verdadera fuerza reside en la capacidad de ser honesto consigo mismo y con los demás, en la valentía de admitir que uno no lo sabe todo y que necesita ayuda. Porque al final del día, lo que realmente importa es ser auténtico, ser honesto, ser uno mismo. Y Kerem Bürsin, en este directo, nos demostró que es capaz de eso y mucho más.
Nos demostró que detrás de la sonrisa y el carisma se esconde un ser humano sensible, inteligente y comprometido con su bienestar emocional. ¿Y qué podemos esperar de Kerem Bürsin después de este directo? Pues honestamente creo que podemos esperar aún más autenticidad, aún más honestidad, aún más vulnerabilidad. Creo que Kerem se ha dado cuenta del poder que tiene su voz y del impacto que puede tener su mensaje. Creo que ha comprendido que al mostrar su vulnerabilidad, no solo se conecta con sus fans a un nivel más profundo, sino que también les da permiso para ser ellos mismos, para mostrar sus propias vulnerabilidades sin miedo al juicio. Creo que seguirá utilizando su plataforma para hablar sobre temas importantes, para defender causas nobles, para inspirar a sus fans a ser mejores personas. Kerem ha demostrado ser un activista comprometido con diversas causas sociales, desde la lucha contra el cambio climático hasta la defensa de los derechos de los animales. Y estoy segura de que seguirá utilizando su influencia para generar un impacto positivo en el mundo. Y creo que seguirá mostrándose tal como es, sin máscaras, sin pretensiones, sin miedo a ser juzgado. Porque al final del día, eso es lo que realmente importa. La autenticidad es un imán, atrae a las personas que te valoran por quien eres realmente, no por quien pretendes ser. Así que, amigos míos, eso es todo lo que tengo para decir sobre este tema. Un directo que nos dejó con el corazón en la mano, que nos hizo reflexionar sobre la importancia de la salud mental, sobre la necesidad de ser auténticos y sobre el poder de la vulnerabilidad. Un directo que sin duda marcará un antes y un después en la carrera de Kerem Bürsin. Un directo que nos recordó que detrás de la fama y el éxito, todos somos humanos, con nuestras propias luchas y nuestras propias emociones. En resumen, vimos un Kerem Bürsin vulnerable y emocional en un directo que causó revuelo. Analizamos las posibles razones detrás de esta explosión de emoción, desde la presión mediática hasta la importancia de la salud mental y la dedicación a su arte. Observamos la reacción positiva de la mayoría de los fans, quienes apreciaron su autenticidad y le brindaron un apoyo incondicional. Y concluimos que este evento podría marcar un punto de inflexión en su carrera, consolidándolo como un ícono más allá de su imagen de galán, un ícono de autenticidad y valentía. Y ahora, quiero agradecerles a todos ustedes por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y que les haya hecho reflexionar un poco. Espero haberles dado una visión más profunda y completa de este evento y de su posible significado. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes de este directo? ¿Qué creen que provocó esta explosión de emoción? ¿Cómo creen que afectará la carrera de Kerem Bürsin? Déjenme sus comentarios abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Quiero saber qué piensan ustedes, cómo se sintieron al ver el directo y qué mensaje les dejó. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like gigante, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Cada like, cada comentario, cada suscripción me da la energía para seguir creando contenido que les guste y les interese. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y síganme en mis redes sociales para estar al tanto de las últimas noticias y chismecitos del mundo del entretenimiento turco. Los espero en mis redes sociales para seguir conversando y compartiendo nuestra pasión por el entretenimiento turco. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Y recuerden, sean auténticos, sean honestos y sean amables con ustedes mismos. Besos.